Bueno, es un pecado comprar un boleto de loto, apretarlo con fuerza y cruzar los dedos mirando al cielo. Esa es una pregunta bastante intensa para empezar. Sí, lo sé. Pero para responder a una duda tan moderna, tan terrenal y mundana como esta, hoy vamos a utilizar un documento fascinante. Bienvenidos a una nueva exploración a fondo. Hoy ponemos sobre la mesa un texto que conecta esta desesperación financiera actual con nada menos que las tres tentaciones de Jesús en el desierto. Así es, específicamente basándose en los textos de Mateo 4 y Lucas 4. Y bueno, para poner a todo el mundo en contexto desde el inicio, cuando este documento habla del loto en Chile, no estamos hablando de una simple rifa de barrio. Claro, no es el sorteo del colegio. Exacto, es una institución cultural gigante. Es un sorteo nacional con pozos acumulados inmensos que, pues, para muchas personas representa la única vía de escape imaginable a una vida de deudas o de precariedad. Y para establecer bien el marco de nuestra conversación de hoy, creo que es fundamental aclarar cuál es la misión de este análisis. Totalmente. Porque no estamos aquí para dar un sermón ni para hacer un juicio moralista desde un púlpito. Lo que hace que este documento fuente sea tan cautivador es, digamos, cómo utiliza un relato de hace 2000 años para hacer una verdadera autopsia a la psicología moderna del dinero. Una autopsia psicológica, me gusta ese término. Es que lo es. Es una radiografía sobre la necesidad de gratificación inmediata y sobre cómo el ser humano intenta relacionarse con lo divino o incluso con la simple probabilidad matemática cuando se encuentra bajo una presión aplastante. Esa es la clave, la presión, porque, es una situación absolutamente universal. Cualquier persona que haya tenido una cuenta médica impagable o un aviso de desalojo, pues ha deseado un rescate caído del cielo. Un milagro numérico. Tal cual, un milagro numérico. Sin embargo, y aquí es donde se pone realmente interesante, el texto que estamos examinando hoy no responde a la pregunta de si es pecado con un simple sí o no. Sería demasiado fácil. Claro, en lugar de eso, toma este impulso desesperado por ganar la lotería y lo pasa por tres filtros éticos y espirituales muy precisos. Y esos tres filtros corresponden directamente a las tres pruebas en el desierto. El documento desglosa cómo el deseo humano evoluciona y se corrompe. Ajá. Comienza con la necesidad física más básica, luego muta hacia una necesidad de validación psicológica y finalmente se transforma en una crisis existencial sobre el poder y el aislamiento. Empecemos entonces por esa primera capa, la necesidad física. El texto nos ubica en un escenario extremo, el desierto. Han pasado 40 días de ayuno absoluto. ¡Wow! Sí. O sea, el nivel de vulnerabilidad física, el agotamiento mental y el hambre de ese momento deben ser indescriptibles. Es un punto de quiebre humano total. Y es exactamente en ese pico de vulnerabilidad cuando ocurre la primera propuesta. El texto detalla que al diablo le sugiere a Jesús usar su poder para convertir las piedras del desierto en pan. Las piedras en pan. Ajá. Y ahora el documento hace una pausa importante aquí para explicar el mecanismo de fondo. No se trata simplemente de conseguir carbohidratos para sobrevivir. Claro, no es solo hambre. Exacto. Representa la tentación de usar lo divino para alterar la realidad material de forma, digamos, mágica, ignorando por completo el orden natural y las leyes del esfuerzo. Es decir, buscar la recompensa sin pasar por el proceso. Tal cual. Y la fuente conecta esto directamente con la lotería. Señala que buscar ganar el loto mediante rezos es pedir una solución económica instantánea para problemas que, en el orden normal del mundo, requerirían años de trabajo, disciplina o reestructuración financiera. Sí, requiere tiempo. Y leyendo esto en las notas, se me viene a la mente una imagen muy clara. Es como querer tener un jardín lleno de frutos maravillosos, pero sin haber querido ensuciarse las manos plantando la semilla. O querer todos los beneficios cardiovasculares de correr una maratón, pero pagándole a otra persona para que la corra por uno. Esa analogía de la maratón da en el clavo perfecto con lo que el texto llama el orden natural. ¿Ah, sí? Sí, porque psicológicamente hablando, el proceso forja al individuo. El texto sugiere que existe un valor transformador inmenso en la paciencia y en la resiliencia que se desarrollan al enfrentar las dificultades financieras paso a paso. O sea, el músculo se crea en el esfuerzo. Exactamente. Cuando una persona exige que la piedra se convierta en pan o que 6 números al azar borren 2 décadas de malas decisiones financieras en un segundo,
Lo que realmente está pidiendo es eximirse de la experiencia del crecimiento humano. Pero a ver, me surge una duda razonable al leer esta parte del análisis. Dime. O sea, entiendo el valor del esfuerzo y del orden natural, claro. Pero me cuesta mucho trabajo juzgar a alguien que simplemente está ahogado por la inflación y quiere, no sé, pagar el alquiler. Claro, la presión del día a día. Exacto. Si existe una fuerza superior con la capacidad de proveer, ¿cuál es el verdadero problema ético de pedir ese alivio rápido? Siento que el texto a veces asume que el atajo siempre nace de la pereza, cuando a veces, francamente, nace del puro agotamiento. Es una excelente observación. Y de hecho, el documento no niega el agotamiento humano. Como dijimos, parte de la premisa de los 40 días de hambre, que es el agotamiento supremo. Ajá. El problema ético que señala el autor no es el deseo de comer o de pagar el alquiler. El peligro radica en cómo la gratificación inmediata, cuando está desprovista del proceso de aprendizaje, desestabiliza a la persona a largo plazo. Ah, entiendo. El impacto posterior. Claro. Las estadísticas modernas sobre ganadores de lotería que terminan en bancarrota a los pocos años respaldan este principio antiguo. Si el entorno financiero cambia de golpe, pero la persona no ha pasado por el proceso interno de aprender a gestionarlo, pues la bendición se convierte rápidamente en una catástrofe destructiva. Claro, porque la medalla de la maratón no te da pulmones más fuertes si no corriste. Exacto. Pero espera, querer un alivio financiero rápido explica esta mentalidad del atajo material. Sin embargo, el texto luego da un giro interesante. ¿Qué pasa cuando alguien empieza a ver ese atajo no solo como dinero, sino como una prueba definitiva de que el universo se preocupa por esa persona? Ahí es cuando el análisis pasa al segundo nivel. Dejamos la necesidad física en el suelo del desierto, y la fuente nos traslada a la cima del Templo de Jerusalén. El salto desde lo alto. Sí, el texto detalla que la segunda tentación consiste en una invitación a lanzarse al vacío. La lógica perversa que se le plantea a Jesús es, mira, si eres quien dices ser, lánzate, porque está escrito que los ángeles te atraparán antes de que choques contra el suelo. ¡Wow! Y el documento define esto teológicamente como el pecado de la presunción. El pecado de la presunción. Suena un concepto muy teológico, muy técnico, ¿no? Sí, pero en términos sencillos, es el acto de crear una crisis o forzar una situación límite, exigiendo que lo divino intervenga bajo términos estrictamente humanos. Y todo esto solo para demostrar su existencia o su amor. O sea, intentar acorralar a Dios. Exactamente, forzar su mano. Y la forma en que la fuente aplica esto al acto de comprar un boleto de lotería me parece brutalmente honesta. El texto señala que esta presunción ocurre en el momento en que la fe se vuelve condicional. Condicional, esa es la palabra clave. Es ese pensamiento interno de, bueno, si Dios de verdad está escuchando mis oraciones, y si yo soy una buena persona que ha sufrido muchísimo, entonces Él va a alinear las esferas de esta máquina de lotería para que salgan mis números esta noche. Lo cual transforma por completo la naturaleza de cualquier creencia espiritual. Totalmente. Y honestamente, al leer esa parte, la imagen que se me forma en la cabeza es la de una fe reducida a una especie de máquina expendedora cósmica. Uy, sí, gran imagen. Es la idea de que alguien puede insertar unas cuantas monedas de devoción, presionar el botón del rezo repetidas veces y exigir que el premio mayor caiga por la ranura inferior. Y si el premio no cae, pues la reacción inmediata es golpear la máquina y gritar que el universo es injusto. Esa metáfora de la máquina expendedora ilustra exactamente lo que el texto condena, porque reduce lo sagrado a una transacción. Pero poniéndome en el lugar del jugador, por un segundo. O sea, ¿es esto realmente un intento maquiavélico de manipular a Dios? ¿O es simplemente la forma en que la mente humana, aterrada por la incertidumbre económica, intenta recuperar algo de control? Es una muy buena pregunta. Porque reducir lo divino a un genio de lámpara que deje pasar una prueba suena a manipulación pura, sí. Pero quizá el origen sea puro pánico. Y esa es la capa psicológica profunda que explora este documento. La fuente sugiere que efectivamente nace del miedo humano a la aleatoriedad de la vida. El miedo al caos. Ajá. Desde la economía conductual, sabemos que los seres humanos detestan sentir que están a merced del azar. Entonces, al condicionar el amor divino al resultado de un sorteo, la persona está intentando negociar con la probabilidad. ¡Wow! Está diciendo, mira,
El mundo es un caos aterrador, así que exijo que esta fuerza superior rompa las leyes de las matemáticas para demostrarme que estoy a salvo. Qué fuerte. El problema ético, según el texto, es que una relación, ya sea con otra persona o con lo divino, que está basada en ultimátums, no es amor ni fe. Es una exigencia. Es una transacción comercial disfrazada de espiritualidad. Es el humano exigiendo ser el director del universo. Es escalofriante verlo desde esa perspectiva. Es como someter a una pareja a pruebas secretas y trampas constantes para ver si realmente es fiel, en lugar de simplemente confiar. Exacto. Destruyes el vínculo al intentar asegurarlo por la fuerza. Y esto nos prepara el terreno perfecto para el tercer acto de esta disección. Porque si primero hablamos de la necesidad desesperada por conseguir el pan y luego sobre la manipulación para obtener validación cósmica, la tercera prueba abandona cualquier pretexto de humildad. Completamente. Se lanza hacia la ambición absoluta. Llegamos a la cima de la montaña. El texto describe la última tentación. El diablo le muestra a Jesús todos los reinos del mundo, toda la gloria, el estatus, el poder, y se los ofrece a cambio de un solo acto de adoración. Ya no es sobrevivir. No, ya no estamos hablando de saciar el hambre del día a día, ni de pedir un rescate. Estamos hablando de dominación total. Ajá. La fuente interpreta este momento como el atajo espiritual definitivo. Es la decisión consciente de priorizar el éxito material y la supremacía económica por encima del propósito vital o de la integridad moral. Y al aterrizar esto al caso del jugador de loto en Chile, la fuente hace una distinción extremadamente fina que, para mí, lo cambia todo. Indica que el peso ético recae 100% en la intención. La intención lo es todo aquí. Sí. O sea, vamos a desempacar esto. La pregunta central no es cuánto dinero se gana, sino para qué se quiere ese dinero. ¿Se busca el premio para obtener estatus, para humillar a quienes nos menospreciaron? Claro, por resentimiento. ¿O tal vez para construir una fortaleza de billetes donde sea posible aislarse y no tener que depender jamás de nadie, ni siquiera de Dios? Exactamente. El documento advierte que, cuando la intención detrás del boleto de lotería es alcanzar esa ilusión de autonomía absoluta, se están priorizando las riquezas del mundo como un fin supremo. El dinero deja de ser una herramienta de intercambio y se convierte básicamente en un ídolo. Entiendo el punto teórico. Estoy seguro de que es así en algunos casos. Pero me parece importante hacer de abogado del diablo aquí de nuevo. Adelante. Me cuesta creer que la persona promedio que hace la fila en el kiosco en Santiago para comprar su cartón esté pensando en dominar los reinos del mundo. No, claro que no. La inmensa mayoría solo quiere pagar las colegiaturas, salir de la lista de morosos y dormir en paz. ¿Acaso el texto mete a todos en el mismo saco de megalomanía? Es vital hacer esa pausa, sí, porque el documento fuente es muy cuidadoso en no hacer generalizaciones injustas. El texto aclara explícitamente que anhelar salir de la pobreza, querer pagar deudas urgentes o buscar estabilidad para la familia, pues no constituye ninguna falta ética, no es un pecado mortal. Ok, eso da un poco de tranquilidad. Sí, pero el peligro es mucho más sutil y psicológico. Se encuentra en esa fantasía secreta que a menudo acompaña al billete de lotería, la fantasía de la invulnerabilidad. Ah, la armadura financiera. Precisamente. La psicología moderna nos muestra cómo las riquezas extremas y repentinas engañan al cerebro humano. Evolutivamente, los seres humanos dependemos de la empatía y de la comunidad para sobrevivir. Nos necesitamos unos a otros, claro. Pero cuando alguien recibe una inyección masiva de capital infinito de la noche a la mañana, el cerebro recibe la señal de que ya no necesita cooperar. Se crea una falsa sensación de que se puede comprar cualquier solución. Y esto, a la larga, erosiona la empatía y aísla al individuo. ¡Qué locura cómo funciona el cerebro! Sí, el texto antiguo lo llama idolatría, pero la psicología moderna lo llamaría el desapego sociopático que a veces genera el exceso de riqueza. El dinero se convierte en el único salvador. ¡Wow! Es pasar del deseo legítimo de decir, quiero estar tranquilo, a la ambición tóxica de decir, quiero ser intocable. Y claro, para ser verdaderamente intocable, inevitablemente hay que desconectarse del resto de la humanidad. Esa es una trampa tremenda. Entonces, habiendo recorrido todo este camino,
Después de analizar la necesidad del atajo material, la manipulación de la máquina expendedora cósmica y la ilusión de la invulnerabilidad absoluta, ¿a qué conclusión llega este documento? El gran veredicto. Sí, porque al final del día necesitamos responder a la pregunta que encendió todo este análisis. ¿Es finalmente un pecado o no pedirle al cielo ganarse el loto? Bueno, el veredicto de la fuente es un ejercicio de teología muy matizado. Concluye que la simple acción de comprar un billete y desear ganar no es, de forma categórica y automática, un pecado. Ok. Sin embargo, advierte que es un terreno minado que roza 3 áreas sumamente destructivas. La primera es la codicia. Y aquí el autor se apoya directamente en el catecismo. Y para quienes nos escuchan y no estén familiarizados con el término, el catecismo es básicamente el documento oficial que compila y explica todas las doctrinas y enseñanzas fundamentales de la Iglesia Católica, ¿verdad? Así es. Y la fuente cita este manual doctrinal para definir la codicia no solo como querer dinero, sino como el deseo vehemente, desordenado y obsesivo de poseer riquezas y el poder que éstas otorgan. Ajá. La segunda área peligrosa es la que ya exploramos extensamente, el tentar a Dios, al exigir que las leyes del azar se dobleguen para probar un punto. La máquina expendedora. Esa misma. Y la tercera, que es donde estoy convencida que el documento alcanza su mayor profundidad filosófica, es la falta de confianza en la providencia. Para ilustrar esto, la fuente hace una mención explícita a la oración del Padre Nuestro. Ese detalle en las notas me pareció el contraste más brillante y poético de todo el texto. La fuente señala que en esa oración, que es reconocida mundialmente, la instrucción específica es pedir el pan de cada día. El pan de este momento. Exacto. Y el texto hace chocar esa idea directamente contra el concepto de la lotería. Porque rogar por el loto es esencialmente pedir un océano entero de abundancia, o sea, 50 años de pan entregados de golpe en una maleta. Es una imagen muy gráfica. Sí, una acumulación tan masiva que su propósito principal es asegurar que la persona nunca más tenga que volver a pedir nada a nadie, ni a Dios ni a sus vecinos. Es que el concepto del pan de cada día encapsula una filosofía de vida completa. La necesidad diaria, por incómoda que sea a veces, es el ancla que mantiene al individuo conectado con la realidad. Claro, te mantiene alerta, conectado. Obliga a mantener los canales de comunicación abiertos, ya sea cultivando una relación de confianza con lo divino, manteniendo los lazos de apoyo mutuo con la comunidad o simplemente renovando el compromiso con el esfuerzo personal cada mañana. Ajá. Al exigir el premio mayor a través de la suerte, se busca romper esa dependencia vital. Es un intento de divorciarse de la vulnerabilidad inherente a la condición humana. Y tiene una lógica aplastante cuando se explica cómo funciona esa mecánica. Es la diferencia sutil pero crucial entre mantener un flujo constante y sano de agua fresca que te obliga a ir al río todos los días, versus desear que se desborde una represa entera sobre tu casa para asegurarte de que nunca más tendrás sed. Ignorando el daño colateral. Exacto, ignorando que el impacto inicial probablemente destruirá la casa entera. Y la fuente cierra estableciendo que desde esta perspectiva teológica, lo ideal es que la seguridad material llegue por añadidura. Por añadidura. Sí, como resultado natural de buscar un propósito mayor o de actuar con integridad, y no exigiendo soluciones rápidas a través del azar. Absolutamente. Lo que rescata esta perspectiva es que el verdadero valor, el significado de la vida humana, reside inexorablemente en el proceso. En el camino, en el acto de caminar y construir, y no en encontrar un portal mágico que te teletransporte instantáneamente a la línea de meta. La gratificación instantánea, por muy atractiva que brille en la pantalla del televisor durante el sorteo, despoja al individuo del viaje vital que es, pues, indispensable para forjar el carácter y alcanzar una sabiduría real. Es fascinante hacer un breve recuento de cómo llegamos hasta aquí en esta exploración. O sea, comenzamos con una imagen tan cotidiana, tan de nuestro siglo. Alguien sosteniendo un pedazo de papel impreso en un kiosco, cruzando los dedos y mirando al cielo con la esperanza de que la suerte le resuelva la vida de un plumazo. Una escena que vemos todos los días. Tal cual. Y a partir de esa duda simple, terminamos abriendo una ventana enorme hacia los abismos de la naturaleza humana.
Hemos desmenuzado el peligro de la gratificación inmediata, el error de creer que podemos chantajear emocionalmente al universo y la trampa evolutiva que representa buscar una armadura de dinero para aislarnos del mundo. Es un viaje tremendo. Resulta que las angustias financieras de la vida moderna pueden ser explicadas y diseccionadas con una precisión asombrosa usando las herramientas de un relato milenario del desierto. Es un testimonio de que la psique humana no ha cambiado tanto como creemos en 2000 años. Y bueno, antes de cerrar esta exploración a fondo, hay un pensamiento que ha estado rondando en mis notas. Es una idea que se construye sobre todo lo que hemos analizado, pero que invita a darle una vuelta de tuerca adicional. Claro. A ver, ¿cuál es esa idea final? Si aceptamos la premisa del texto de que depender del pan de cada día es lo que realmente mantiene viva, sana y humilde nuestra relación con la realidad y con los demás, cabe preguntarse algo bastante contraintuitivo. ¿Podría ser que recibir de golpe esa hiperabundancia financiera del premio mayor, ese evento que todo el planeta percibe como el golpe de suerte supremo, no sea en realidad ninguna bendición? ¿Cómo así? Me refiero a, ¿es posible que, de forma encubierta, un premio de lotería desproporcionado sea la trampa psicológica y espiritual más perfecta que existe? ¡Wow! Una trampa diseñada meticulosamente no para resolver los problemas de una persona, sino para aislarla en una burbuja de falsa autosuficiencia, despojándola lentamente de su capacidad de resiliencia y cortando para siempre el cordón de empatía que la une con el sufrimiento y la belleza del mundo real. Uf, eso es algo que definitivamente se queda haciendo eco en la cabeza. Te obliga a cuestionar si la rutina, la hoja de cálculo y el esfuerzo diario, por muy agotadores y tediosos que parezcan a fin de mes, no son en realidad los anclas exactas que nos mantienen profundamente humanos. Exactamente. Ha sido un verdadero privilegio desmenuzar un documento tan rico y complejo hoy, gracias a quienes nos han prestado sus oídos para este viaje analítico, y nos encontraremos en la próxima exploración a fondo para seguir descubriendo las ideas ocultas que moldean nuestro mundo.